Buenas noches, mi nombre es Ingrid Marcela Hernández Crespo, soy estudiante de psicología de la UDI, tercer semestre. Em, ¿Por qué decidí estudiar esta carrera? Porque siempre me ha interesado todo lo que es el comportamiento del ser humano y pues actualmente en la sociedad vemos que cada vez estamos como más inmersos en tantas cosas, en la tecnología, en la familia, en el estudio, que a veces todas estas cosas que creemos no son importantes, pero desencadenan la ansiedad, la depresión, bueno, tantas cosas. Entonces, estos comportamientos me interesan muchísimo y por eso decidí estudiar psicología. ¿Qué, ¿Qué espero de esta materia? Pues aprender muchísimo. Creo que es una materia muy importante, muy fundamental dentro de la psicología porque pues en este taller individual pude profundizar un poco más sobre la cognición y pues realmente le permite a uno aprender muchísimo. Entonces, lo que deseo y lo que espero es aprender, estudiar, leer al máximo para poder aplicar y para poder entender mucho más estos conceptos del enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué es la cognición y cómo se relaciona a la psicología cognitiva? La cognición nos permite percibir nuestro entorno, aprender de este y recordar la información que hemos obtenido, así como solucionar problemas que surgen durante la vida o comunicarnos con otras personas. El término cognición se puede definir como la capacidad de algunos seres vivos de obtener información de su entorno y, a partir de su procesamiento por parte del cerebro, de interpretarla y darle un significado. En este sentido, los procesos cognitivos dependen tanto de las capacidades sensoriales como del sistema nervioso central. En el ámbito de la psicología, la cognición se entiende como el procesamiento de cualquier tipo de información mediante las funciones mentales. Desde un punto de vista histórico, esta conceptualización se deriva de la tradicional separación entre lo racional y lo afectivo. No obstante, en la actualidad, la emoción con frecuencia es vista también como un proceso cognitivo. Vamos a realizar una breve reseña histórica sobre la psicología cognitiva. Y iniciamos con Jerome Bruner, nacido en Estados Unidos de 1915 al 2016. Es uno de los psicólogos que más ha influido en el desarrollo de la psicología en el siglo XX y lo es por un buen motivo. Después de doctorarse en la Universidad de Harvard en el año 1941, realizó una serie de trabajos e investigaciones sobre la percepción y el aprendizaje que lo llevaron a enfrentarse a conductistas como Skinner, que entendían este proceso como producto de la memorización de respuestas apropiadas o útiles ante ciertos estímulos. Las contribuciones de Brunner fueron los tres modelos de aprendizaje, como el modelo enactivo, el modelo icónico, el modelo simbólico, el rol de los maestros y tutores, el currículo espiral y el currículo espiral. Esto lo tomé de la página Psicología y Mente. George Armitage Miller nació en Charleston, Virginia Occidental, Estados Unidos, de 1920 al 2012. Él es pionero en el campo de la psicología cognitiva, fue un psicólogo estadounidense que aportó conocimientos muy relevantes para la psicología y las neurociencias cognitivas. Entre otras cosas, analizó cómo los seres humanos procesamos la información que recibimos y fue el primero en sostener que nuestra memoria tiene la capacidad de almacenar hasta 7 elementos diferenciales por momento. Las contribuciones, él es cofundador del Centro de Estudios Cognitivos de Harvard, participó también en el establecimiento del Laboratorio de Ciencia Cognitiva de Princeton en 1986, entre otros. Leon Festinger, en New York, Estados Unidos, de 1919 a 1989. Con 20 años, en 1939 recibió su graduado en psicología en el City College de New York. Posteriormente se trasladaría a la Universidad de Iowa, donde estudiaría bajo la dirección de Kurt Lewin y conseguiría su doctorado en psicología infantil en el año 1942. Algunas de sus contribuciones, la teoría sobre la comparación social, teoría de la disonancia cognitiva y la teoría de la comparación.
¿Cuáles podrían ser los principales principios de la psicología? Encontramos el estructuralismo con Wilhelm Wundt, esa corriente aparecida hacia 1890, incluye a los miembros de la tradición de investigación psicológica inaugurada por Wilhelm Wundt. Edward Titchener fue su principal representante y defendió la idea que el objetivo de la psicología debía ser descubrir los elementos básicos de la conciencia y el modo en el que interactúan entre ellos para crear los procesos mentales. Se trata de una perspectiva reduccionista, ya que pretendía investigar desde los elementos más básicos para entender los más complejos, y mecanista, ya que se basaba en la idea de que un sistema tan complejo como el que compone nuestra mente puede ser reducido a partes aisladas como si fuese un motor. El funcionalismo con William James es una de las principales corrientes de la psicología de las aparecidas a un principio del siglo XX. El funcionalismo, que nació en la primera década del siglo XX, supone un rechazo al enfoque estructuralista. En vez de centrarse en estudiar los componentes de la mente, tenía como objetivo entender los procesos mentales. No se centraba en las piezas, sino en el funcionamiento, es decir, las funciones psicológicas que se llevan a cabo dentro de nuestra cabeza y, por extensión, dentro de nuestro cuerpo. El psicoanálisis y psicodinámica por Sigmund Freud. La corriente de psicodinámica apareció por primera vez a través de la obra de Sigmund Freud en los últimos años del siglo XIX. Se basaba en la idea de que el comportamiento humano, tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones, es el producto de una lucha de fuerzas opuestas que tratan de imponerse a la otra. Esta lucha es consciente, pero según los seguidores de esta corriente puede ser reconocida a través de la interpretación de sus manifestaciones simbólicas. También encontramos el conductismo, Gestalt, humanismo y cognitivismo. Y cómo se relaciona la cognición con los procesos biológicos, psicológicos y culturales. Factores biológicos con García 2000 son las características derivadas de la estructura y funcionalidad del organismo como entidad puramente biológica y la afectación que puede producir, heredada, congénita o adquirida, estable o transitoria, sobre el funcionamiento fisiológico y psiconeurológico del sujeto. En estas variables entra lo derivado de la herencia genética, las alteraciones congénitas y perinatales, así como las secuelas de enfermedades y traumatismos. Los factores socioculturales con Jean Piaget es la determinación de las conductas por la pertenencia del sujeto a una cultura en un momento histórico determinado, a una clase o grupo social dentro de la misma, a un género en esa clase o grupo, así como los roles que desempeña en la constelación así definida. También hace referencia a la situación integrada o marginal dentro de su grupo de transferencia social. Esto último tiene mucha relación a la familia de origen del sujeto y a su biografía. Muchísimas gracias.